hay presas y presos políticos que conviven al mismo tiempo con que Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, que participó en la noche del apagón, es decir, participó dándole salvoconducto a los militares genocidas para que se llevaran trabajadoras y trabajadores de sus instalaciones, que no va a ser juzgado nunca, No. porque el sistema de administración de leyes en la Argentina ha decidido que así sea, y entonces van moviendo el juicio. Mira, a mí en menos de 6 meses la Corte, no, alrededor de 6, 8 meses, la Corte me aplicó un 280, que quiere decir que ni siquiera leen para convalidar mi siquiera sentencia. te responden un porqué. Ni claro. eso. Y eso que había presentaciones como amicus curiae de ni más ni menos que de Raúl Zaffaroni y de Julio Mayer. Y sin embargo, mirá, lo de Blaquier lleva décadas, no años, demorándose para que el hombre no tenga ninguna consecuencia, ¿no?, de todas las atrocidades, y lo mismo podría decirse en otros casos, como el famoso caso del Negrito Avellaneda, que también fue un asesinato del año 73 de la dictadura genocida, que todavía sigue dando vueltas entre la Corte y Casación. Por eso es tan importante todo lo que está planteando senadoras, senadores, diputadas, diputados, militantes, dirigentes del Frente de Todos respecto a la cuestión del Consejo de la Magistratura, de todo este atropello institucional en el cual la Corte se ha puesto al frente de algo que no tiene razón de ser, y ha vulnerado el sistema legal, no solo en la letra, sino en su historia, ¿no? Esto de que el poder judicial emite leyes subrogándose parte del poder legislativo. Es una violación a la Constitución Nacional, como viene sucediendo también llevando adelante cosas que son del Ejecutivo, como pasó en particular en el tema de la pandemia, ¿no es cierto? O con el tema de las telecomunicaciones y la necesidad de que sean consideradas servicios públicos, como el decreto de necesidad de urgencia que sacó el gobierno y que no puede funcionar, y hoy inclusive poniendo en crisis el sistema de retenciones, buscando también que quienes tienen una renta extraordinaria en la Argentina puedan hacer con el pueblo argentino su comida, lo que quieran, solo en base a sus enormes ganancias, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere presentar desde la prensa dominante, decir, bueno, esta es la agenda de Cristina, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, entre comillas. Sí. No les quepa duda que la agenda que expresa Cristina, todo lo que ella dice, tiene mucho que ver con la agenda y las necesidades del pueblo. Fíjense que esta supuesta agenda de Cristina, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, fue la que provocó que el Poder Judicial mirara para otro lado con los 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri para salvar a sus amigas y amigos que puedan tener utilidades extravagantes, ridículas, en dólares, porque esos 44.000 millones de dólares se usaron para fugarlo, para que quienes estaban haciendo timba primero con las Levax y después con las Lelix, pudieran consolidar esa ganancia en dólares y llevársela de la Argentina. Eso por un lado, y por el otro también miró para el otro lado con el tema de las tarifas de los servicios públicos, la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial. Entonces, fijémonos si no es un tema del pueblo, un tema de la sociedad, y está muy lejos de ser una preocupación personal de Cristina, sino que su preocupación personal, como la de todas nosotras y nosotros, está en que la patria pueda recuperar su soberanía para resolver la felicidad
la felicidad del pueblo, ¿no? Está claro que la Corte Suprema lo que quiere es manifestarse como los tutores de la República, ¿no es cierto? Como si ellos fueran los guardianes del orden establecido. Claramente son un poder el más monárquico, si querés, el más cuestionado, digamos, el más devaluado, el menos valorado, si querés, por el pueblo, por los servicios que brinda. Siempre hay que recordar que los poderes brindan un servicio al pueblo. No, hoy en día el poder judicial es bastante cuestionado qué servicio nos está brindando, ¿no es cierto? Qué servicio de justicia nos está brindando. Claramente deficiente, y por lo tanto debiera poder rendir cuentas por esa culpa, iba a decir, por esa... Así es. Pero bueno, no está pasando. Y mira, me gustaría encadenar todo esto que venimos hablando con una iniciativa que tuvieron las senadoras y senadores del Frente de Todos, que es el proyecto para que la deuda la paguen los que la fugaron. Hay que recordar que el 17 de octubre fue Évora que dijo que no había que pagar la deuda. Bueno, una alternativa, ya que el pacto se hizo, es que la deuda la paguen los que la fugaron, y no en términos como decir, bueno, que la deuda no la pague el pueblo en abstracto, sino muy en concreto, con un instrumento, con una ley que permita que esto sea así en concreto. Sí. Que se haga un fondo con la plata que se fugó, Sí. no que salga del presupuesto general. Nosotros, ¿te acordás? Venimos hablando también de esto desde el año pasado, de la necesidad de encontrar tributos o formas que se identifique quién es el que está pagando, porque si no se dice, bueno, no hay ajuste, y la realidad es que lo termina pagando el presupuesto público, y entonces... Volvemos a pagarlo entre todos, sí. En definitiva se hace un ajuste, como sucedió el año pasado. Entonces hoy hay un pedido para juntar firmas, para que sea una cuestión robusta, con acompañamiento popular. Hoy desde las 10, sábado, está viendo un hashtag que es numeral, que la paguen los fugadores, donde la Q, la P, la L y la F son mayúsculas, numeral que la paguen los fugadores, para compartir información. Y la información tiene que ver primero con crear un fondo nacional para cancelar la deuda con el FMI, que será conformado únicamente con el aporte de los que fugaron la plata al exterior. ¿Entendés? Esto sí. Yo creo que es lo central. No es que esa plata va a entrar al presupuesto y se va a mezclar con toda. Va a ser un fondo para que se vea quién es el que paga y que no sea el pueblo el que pague. No es un nuevo impuesto. No afecta a las trabajadoras y trabajadores. Segundo, solo los que fugarán dinero deberán aportar el 20% de sus bienes no declarados en dólares. O sea, que esté bien claro la fuente y a dónde va a parar. Tercero, para llevarse adelante este fondo, se propone levantar el secreto bancario de la Ley de Entidades Financieras, impuesta en la última dictadura militar. Es central que se pueda levantar en estos casos el secreto bancario para conocer los movimientos de esos fondos y que no quede nuevamente impune, como ya ha pasado una y otra vez en nuestra historia, podríamos decir desde tiempos de Rivadavia, ¿no? Y acá aprovecho para hacer una recomendación, ya antes de... Arrancamos con la recomendación. Acá arrancamos con las recomendaciones. Hay un libro de Norberto Galazo que se llama Historia de la Argentina en 2 tomos. Yo quiero... Lo tengo. Lo tengo, grueso libro. Son 2 ladrillos, claro. Sí. Pero que vale la pena porque está tan bien escrito, además de ser tan preciso y tan buena información, que me parece clave. El capítulo 24, que está en el tomo 2, mira, capítulo 24, me recuerda algo, se llama Consolidación de la clase dominante, y es lo que sucede en el año 1904 en Argentina. Bueno, incorpora en este capítulo, en la página 62, con nombre y apellido, las 29 familias dominantes en 1904. Sería la toma de ganancias de la generación del 80, ¿no es cierto?
la consolidación de las clases dominantes, claro, exactamente, de esa época. De la ley de enfiteusis, del reparto de tierras de roca, es decir, de cómo se apropiaron de la tierra en forma gratuita, en forma espuria, para poder hacerse de la renta extraordinaria de esa tierra argentina tan bendecida y con tantas posibilidades económicas, ¿no? Desde siempre. Cuando uno revisa estos 29 apellidos, bueno, son los mismos que están hoy, ¿no? No te suenan parecidos, ¿no? A los que escuchamos todos los días. Y sí, son los que son los mismos. Son conocidos desde siempre. ¿Vos sabés que Pereira Iraola, los Alvear, los Toquis, los Gándara, los Álzaga, la familia Anchorena, la familia Martínez de Oz, la familia del Carril, los Perkins, Obligado, Ramos Mejía, la familia Mitre y Menéndez Betty, o sea, la familia Menéndez y la familia Betty que se juntaron para hacer los Brown Menéndez o los Menéndez Betty, que son los dueños del comercio en la Patagonia, ¿no? Entonces, esto nos permite, a través del trabajo de Norberto Galazo, de bucear en la historia de lo que está pasando. Lo que pasa hoy no es casualidad ni designio divino. Esta pelea feroz que lleva adelante la clase dominante contra la vida de los argentinos. Por eso es tan importante que se le dé visibilidad a que la deuda la paguen los que la fugaron, sumá tu firma, donde además se están compartiendo gran cantidad de flyers, videos y GIFs, que no sé ni qué son, pero bueno, imágenes, formato de imagen. Flyers es lo que sería volantes, videos y GIFs, para donde hay mucha más explicación sobre todo esto para visibilizar la campaña que están llevando adelante compañeras y compañeros. Creo que es central y es una lucha, una batalla cultural que no hay que dejar de dar, porque hay que terminar con esto de que el endeudamiento que se lleva adelante una y otra vez en la Argentina para que la timba financiera se haga de los dólares y los pague el conjunto del pueblo. Bueno, hoy tenemos una propuesta concreta del Frente de Todas y Todos para que se termine con esto, se termine por primera vez en la historia con esto. Y sería muy importante porque lo de Macri en términos cualitativos y cuantitativos ha sido el peor caso de nuestra historia en el nivel de endeudamiento. Eso está clarísimo. Sabes que te confieso algo personal, ¿no? Cuando lo escuché por primera vez, me agarró la duda que supongo yo que a algunos más les pudo haber agarrado de ¿y cómo hacemos para encontrar a esos fugadores? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué herramienta extraordinaria funcionaría para esto? Y a renglón seguido, por esas casualidades de los medios, me crucé con una noticia de los yanquis buscando a los oligarcas rusos, en donde le encuentran el yate que está en tal lugar, o los fondos de la hija que los tiene en el banco tal. Y decís, bueno, clarísimamente, cuando vos querés encontrarlos, los medios están, porque si ellos pueden encontrar a todos los rusos que en alguna parte del mundo tienen un depósito, no es tan complicado solamente tener las herramientas, y ahí entendés un poco las reuniones que ha tenido Cristina con algunos no el gran país del norte, porque todos sabemos que el gran país del norte era México, el que está un poco más arriba, que hemos visto en los últimos tiempos, y se explican a través de las herramientas ustedes las tienen que abrir para que esto se pueda realizar. Así que se entienden esas reuniones, esas situaciones.